Hola, les doy la bienvenida a este recorrido, donde vamos a explorar un tema que, de verdad, es apasionante. Cómo las civilizaciones más antiguas del planeta construyeron las bases de la sociedad en la que vivimos hoy. O sea, piénsenlo un segundo. A veces vemos a nuestro alrededor, con toda esta tecnología y ciudades modernas, y sentimos que todo es nuevecito, ¿verdad? Pero la realidad es que las raíces de nuestro presente están enterradas muchísimo más profundo de lo que nos imaginamos. Y justo por eso, antes de meternos de lleno en los detalles, vale la pena hacer una pausa y preguntarnos, ¿cuánto de nuestro día a día viene realmente del pasado? Porque literalmente, desde los conceptos matemáticos que hacen funcionar nuestros teléfonos, hasta la manera en que estructuramos nuestras leyes de tránsito, el eco de la antigüedad está por todas partes. Así que vamos a desempacar esto juntos. Para encontrar esas respuestas, vamos a hacer una especie de gira mundial. Pasaremos por el estudio del pasado, las maravillas de América, la sabiduría de Asia, las cunas de la civilización, los grandes navegantes y pensadores, para terminar viendo cómo todo esto resuena hoy en día. Bien, arranquemos con la primera parte, el estudio del pasado y los lentes de la historia. Básicamente, vamos a ver las reglas del juego. Miren, los historiadores necesitan organizar miles de años de caos humano para que podamos entenderlos y usan dos lentes principales para hacerlo. Por un lado, tenemos el tiempo. Dividir la historia en eras nos hace la vida más fácil, aunque, seamos honestos, esas líneas suelen ser un poco arbitrarias. Pero, por otro lado, está la geografía, y aquí es donde la cosa se pone súper interesante. Porque estudiar dónde estaba ubicada una civilización nos cuenta una historia de supervivencia. Nos enseña cómo un entorno específico, ya sea un desierto ardiente o una selva impenetrable, obligó a estas personas a adaptarse, innovar y dejar un legado que duraría para siempre. Pasamos ahora a nuestra segunda parada, las maravillas de América y sus sofisticadas ciudades antiguas. Y para entender esa sofisticación, solo fíjense en esta maravilla. Una pirámide maya en Yucatán, México. Es verdaderamente impresionante. Y ojo, construcciones como esta no eran simplemente un montón de piedras apiladas al azar, para nada. Requerían una planificación matemática súper precisa y una capacidad de organización social gigante. Imagínense el nivel de ingeniería necesario para levantar algo de este tamaño en medio de la selva. Y no era un caso aislado. Si miramos a toda Mesoamérica, vemos que culturas como los aztecas, los mayas y los olmecas compartían esta ambición increíble por el conocimiento. Aunque eran diferentes entre sí, todos hicieron aportes masivos. Miraban las estrellas para lograr descubrimientos astronómicos súper exactos, desarrollaban arte súper complejo y construían centros urbanos que honestamente no le pedían nada a ninguna otra gran metrópolis del mundo antiguo. Ahora, demos un salto. Llegamos a la tercera sección. La sabiduría de Asia y los inventos de Oriente. Empecemos con China, cuya historia es, para ponerlo simple, colosal. La podemos ver en dos bloques gigantescos de tiempo. Arranca con la antigua China por ahí del 1600 a.C. y luego hace la transición a la famosísima era imperial en el 221 a.C., una era que duró hasta el año 1912. La continuidad ininterrumpida de esta cultura a lo largo de tantos milenios es algo que, la verdad, te vuela la cabeza. Y claro, durante todo ese tiempo no se quedaron de brazos cruzados. Los chinos le dieron al mundo inventos que cambiaron por completo las reglas del juego. Fueron los pioneros de la seda, sentaron las bases para la imprenta siglos antes de que se viera en Europa y desarrollaron un pensamiento filosófico que sigue siendo pilar hoy en día. Y bueno, ni hablar de la pólvora, un invento que literalmente alteró las dinámicas de poder en todo el planeta. Bajando un poco en el mapa, llegamos a la India. Su historia progresó de una forma súper estructurada, apoyada en tres pilares. Comenzamos con la civilización del Valle del Indo, allá por el 2500 a.C. Pasamos al periodo védico 1000 años después y desembocamos en el periodo brahmánico. Y escuchen esto, porque es fascinante. La antigua India no solo fue pionera en matemáticas avanzadas o en un pensamiento religioso que guía a millones de personas hoy. También fueron verdaderos maestros del urbanismo. Construyeron sistemas de alcantarillado y drenaje súper complejos hace miles de años. O sea, estaban resolviendo problemas de salud pública antes de que el resto del mundo siquiera entendiera que era un problema. Un verdadero hito de la ingeniería civil. Pasamos al punto 4.
Las famosas cunas de la civilización, Mesopotamia y Egipto. Los pesos pesados de Oriente Medio y el norte de África. Si ponemos a estos dos imperios frente a frente, vemos legados masivos pero muy diferentes. Por un lado, Mesopotamia fue como el arquitecto de la sociedad civil. Nos dieron la rueda, inventaron la escritura y crearon los primeros códigos legales. Pero luego, miras a Egipto y ves unos maestros absolutos de la anatomía y la monumentalidad. Mientras construían esas pirámides gigantescas, hacían avances médicos que parecen de otra época. Imagínense, usaban formas tempranas de antibióticos y anestesia básica hace miles de años. Es una genialidad absoluta por donde lo mires. Llegamos a la quinta sección, navegantes y pensadores del Mediterráneo y Oriente Medio. Piensen en el Mediterráneo y Oriente Medio como el primer gran Internet de la humanidad, un centro masivo para intercambiar de todo. Y aquí destacan tres culturas. Primero, los fenicios, los reyes de los mares, que además de sus enormes rutas comerciales, inventaron la base del alfabeto que tú y yo usamos hoy. Luego están los hebreos, cuya influencia en la moral y en las leyes occidentales es innegable, introduciendo además la idea de un Dios único. Y por último, los persas, que administraron un imperio geográfico brutalmente grande, con redes de conexión increíbles y avances astronómicos de primer nivel. Y así llegamos a nuestro último punto, la sección 6, ecos en la actualidad. ¿Cómo encontramos todo este pasado en nuestro presente? Porque de eso se trata todo esto. No estamos aquí solo para memorizar fechas viejas. Al cerrar este recorrido, les invito a que echen un vistazo a su alrededor. Al ver cómo trabajamos, los edificios donde vivimos, las leyes que nos gobiernan, o incluso las letras que usamos para leer y escribir, ¿qué chispazos de genialidad de todas estas culturas antiguas siguen ahí, escondidos a simple vista en nuestro día a día? Entender esas raíces es, al final de cuentas, entender quiénes somos nosotros. Y bueno, esa es la verdadera magia de la historia.